contenido que resulte interesante para usted, porque al final esto es que a usted le interese y sobre todo que le sea muy útil. Por eso, de aquella conversación que tiene que ver con lo jurídico, los derechos y posibles reformas al Código Penal que nos atañen a todos, bueno, pues entonces nos vamos a otro extremo que es demasiado importante. Tiene que ver con la salud mental, la conducta humana, y por eso en esta mañana nosotros invitamos a Perla Navarro. Ella es psicóloga, especialista en intervenciones en crisis y trauma y es docente de INTEC. Así es que buenos días, qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Buenos días, feliz de estar aquí. Lo primero es poder un poco hacerle contexto antes de... Debe ser familia de Josefina y de Andrés, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. Ah, pero son seres queridos por estos predios. Hermana. No, sobrina, se nota. Primos. Sí, Ajá, claro. segundos. No, pero Casi sobrino. son queridos. Como dicen los muchachos de ahora. Tu familia es querida por aquí, además nuestros colegas. Queremos mucho y Andrés también. En el caso de Josefina somos colegas 2 veces y cercanía, y en el caso de Andrés, una persona muy especial. Entonces, Perla, que ya tiene su propia trayectoria en este camino, ¿no?, de la salud mental, y sobre todo es docente de INTEC en esa misma rama, nos gustaría que comencemos un poco haciéndole el imaginario a la gente de qué es y de qué trata la intervención en crisis y trauma. ¿Qué es eso? Bueno, la intervención en crisis y trauma es un acompañamiento que se brinda cuando las personas han pasado por acontecimientos que le cambian la vida y le impactan de manera significativa en su salud mental, pero también en otros aspectos. Diríamos que en su integridad, en sentido general, le puede afectar tanto a nivel físico como social, y esas situaciones generan cambios y generan unas consecuencias que en algunas ocasiones se pueden considerar traumáticas, es decir, dejan una herida o una marca de la cual la persona se tiene que recuperar. Y ahí los profesionales de salud mental pues intervenimos brindando un apoyo que permite que la persona pueda ir recuperando poco a poco su vida. Me imagino que la recuperación, una cosa es recuperar y otra es olvidar. Hay sucesos que marcan a una persona de por vida. Así es. La pregunta es, ¿se recupera diferentes. realmente una persona fruto de un trauma? Claro que sí. De él o de su entorno familiar. ¿Puede Claro llegar que sí. a la posición de donde estaba mentalmente antes del suceso o del hecho? Uno no vuelve a la posición anterior después de una situación traumática, pero uno sí puede recuperarse a sí mismo. Lo único que uno tiene que estar consciente es que nunca va a volver a ser la misma persona, porque, y respondiendo a la primera pregunta, no se trata de olvidarse de eso. Y la persona si me sucedió ese evento hace un mes, la persona de hace 2 meses no tenía esa experiencia. Olvidarme sería, o pretender olvidarme sería como volver en el tiempo, y eso no es posible para los seres humanos. Ahora, yo sí puedo procesar las emociones que ese evento me genera, vivir los duelos si me generó pérdida, encontrarle un significado a esa experiencia que, aunque ha sido, pudiéramos llamarla negativa, dolorosa, igual probablemente tiene un propósito o me enseña algo. Y cuando uno logra construir ese significado, entonces siente que vuelve a sí mismo, pero con una experiencia nueva que, a fin de cuentas, aunque haya sido dolorosa, probablemente enriquece también. Hay gente que se le muere un familiar y a los 40 años tiene el mismo duelo. O sea, el mismo día de la muerte, el día del accidente. Hoy es el día de mamá. Hace 50 años que murió la vieja. Sí. Pero él tiene la misma tristeza de ese día. Eso es sano, o es enfermizo. Los duelos no tienen tiempo, en realidad. Aunque cuando han pasado muchos años, si el dolor es el mismo y la persona no ha podido reintegrarse a su vida, no ha podido continuar construyendo cosas para sí mismo, entonces ahí sí podemos hablar de que hay un duelo que se ha complicado y para el cual la persona necesita un apoyo profesional. Pero sí es normal que esa pérdida
genere melancolía algunas veces, aunque hayan pasado los años, genere tristeza, porque si se trata de una relación, de una persona que fue importante para mí, ese amor no se pierde, eso no se olvida y no va a dejar de importarme nunca si de verdad esa persona era significativa en mi vida. Lo que yo aprendo es a vivir ese amor de una manera diferente, y la ausencia se va a sentir en otros momentos de mi vida en donde tal vez esa persona podía haber jugado un papel pero ya no está en este plano terrenal y no puedo compartirlo con él o con ella. Entonces es normal, pero dependiendo de qué tanto eso le impide a la persona desarrollarse hoy en día, entonces se va a considerar que necesita entonces un acompañamiento o no. Licenciada, cuando personas pues son impactadas así por acontecimientos de esa naturaleza que tienden pues a provocar ese duelo, aquí los dominicanos como que no tenemos esa cultura de acudir a profesionales terapéuticos, si se quiere, para buscar la forma de sobrellevar su situación. ¿La gente está en eso o no está? Estamos más en eso. Podemos decir que realmente en nuestro país hemos avanzado en la conciencia sobre la importancia de recibir apoyo profesional para los momentos difíciles. Antes, pues sí, la cultura estaba muy, muy marcada por identificarnos como fuertes, no necesitar ayuda de nadie, no dejarnos afectar por las emociones, pero cada vez más las personas nos estamos haciendo conscientes de que hay cosas que claro que nos van a impactar y que no tienen nada de malo necesitar ese apoyo adicional. Y si una persona es impactada, digamos la muerte de su madre, de su padre, un hermano que queríamos, y no acude en busca de ese acompañamiento, ¿cómo se desarrolla ese duelo? Pudiera desarrollarse de forma natural. No todo el mundo necesita acudir. Y yo creo que es importante aclarar eso, porque también a veces en las labores de concientización se da el mensaje como de que esto hay que hacerlo, y en realidad no. Si la persona tiene una buena red de apoyo, tiene recursos para manejar bien sus emociones, sus sentimientos, puede transitar ese duelo sin que se convierta en un problema. Sin que le genere una crisis. Exactamente. Y aunque le genere la crisis, puede trascender a la crisis con ese apoyo que ya tiene. Ahora, si yo no cuento con esos recursos, no tengo personas a mi alrededor que aunque me quieran mucho no saben cómo apoyarme, no saben escucharme de forma empática, o yo siento que no tengo las herramientas para manejar esas emociones tan intensas, entonces ahí sí se hace necesario acudir donde alguien que trabaja para eso, que sí me va a poder brindar los recursos. Entonces va a depender mucho de la realidad de cada persona. Estamos conversando con Perla Navarro, psicóloga. Los navarros son de Montecristi, ¿tú sabías? O de Santiago de Montecristi. Bueno, de Santiago. Mi familia en particular es cercano a la capital. Se desarrollaron en un campo cerca de Andrés aquí, Navarro de la era de los tiratiros de Desiderio. No. De los montoneros de Déjala Desiderio. tranquila. No vamos a donde No me sé esos datos históricos. Yo voy a tener que averiguar. ¿Verdad? Que deje bisabuelos tranquilos. Sí. Y volvamos a la doctora. A propósito, licenciada. A propósito, Perla, sí, que se me fue. A propósito de que tenemos mayor conciencia de la salud mental, aunque todavía no estamos donde queremos, pero ya la gente dice, no, es mejor llevarlo al psicólogo, aunque no tengan los recursos. Oye, lo que tú dijiste, llevarlo. A un psicólogo hay que llevarme. No, a otros médicos yo voy. No, pero cada vez es más consciente el tema, aunque nos falta mucho en la cultura de la prevención. Esto de el manejo de la ansiedad y la regulación de la ansiedad y de otras emociones. A propósito de la película Intensamente 2, que
hay gente que no sabe lo que es el concepto, pero al ver la película, el audiovisual o dibujos animados, ha tenido un poquito más de claridad. Cuéntenos de eso. Bueno, la ansiedad es una emoción universal, natural, que todas las personas experimentamos a lo largo de nuestra vida y que cumple la función de protegernos de posibles peligros, escenarios que nos pueden afectar. Y la película, a mí me encantó, realmente ilustra de una forma magistral cómo opera esa emoción en nuestro interior. Entonces, se trata de uno aprender a identificar cuando se siente ansioso, cuáles son las señales de nuestro cuerpo que nos indican que estamos viviendo esa emoción y aprender a mantenerla en un nivel que sea tolerable, que nos permita seguir funcionando. Porque lo que vimos en la película es que ella se presenta como una emoción nueva, una emoción más, igual que las otras, y tiene una función. Ella Hablamos lo dice, de ansiedad. Ansiedad es lo mismo que miedo. Son muy parecidas. Ya. La ansiedad es una respuesta de miedo intenso ante posibles situaciones futuras que pudieran afectarnos. Entonces, el miedo es lo que sentimos cuando ya está ocurriendo una situación de peligro. La ansiedad es lo que sentimos cuando creemos que puede llegar a pasar el peligro. O sea, la ansiedad se adelanta a los acontecimientos y nos genera miedo antes. Pero también hay ansiedades que se dan porque se están esperando, buscando cosas buenas. Sí. Es como la expectativa de que va a suceder algo importante, nos genera también esa activación física y emocional que está vinculada a la ansiedad. Entonces, eso cuando lo vemos así, nos damos cuenta de que no es una emoción que hay que rechazar, no es una emoción negativa, de hecho no existen las emociones negativas, sino que tenemos que aprender cómo la manejamos para que ella no tome el control de nuestras vidas y no nos permita desarrollarnos, que es lo que sucede en la película cuando ella va ganando cada vez más control de ese panel de control de la mente de Riley. Cuando no tenemos herramientas para gestionarla, entonces vivimos ansiosos, que no es lo mismo que siento ansiedad ante un momento X. Yo vivo ansioso, entonces no voy a tener una vida satisfactoria. Y entonces, ¿qué regular esas emociones? En este caso, licenciada Perla Navarro, ¿cómo se regula y quién ayuda a regularlo? Hay algunas estrategias que nosotros podemos poner en práctica que incorporan tanto que podamos regular nuestro cuerpo como aprender a guiar nuestra mente también para buscar soluciones en lugar de enfrascarnos en los problemas. Entonces, cuando una persona siente ansiedad, muy probablemente lo va a sentir en su cuerpo. Entonces, va a sentir taquicardias o se va a sentir tensa o empezar a sudar. Cuando identificamos esa señal, podemos hacer algunas respiraciones profundas, que es una de las herramientas por excelencia para el manejo de la ansiedad o de cualquier emoción que nos aflige. Empezar a respirar profundamente. También podemos implementar la meditación, escuchando audios pregrabados que nos ayudan a respirar más pausadamente, pero también a guiar nuestra mente para concentrarnos en el presente y no engancharnos en esas preocupaciones que alimentan la ansiedad. ¿De qué va a pasar? ¿Y si me va mal? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me quemo? Si se trata de un examen, por ejemplo. Entonces, la respiración profunda y consciente y la meditación pueden ser herramientas excelentes. Tú sabes que en los 7 pecados capitales de la Biblia, de la iglesia, la pereza es uno de ellos. Religión judeocristiana. Sí, la religión. Nosotros somos otra cosa. Son religiones igual. No, pues eso son interpretaciones, pero ya no, ese es otro tema. Pero en la pereza está dentro de los 7 pecados capitales, que es una mezcla de tristeza con falta de trabajo. Y eso tiene que ver, por supuesto, con ese prejuicio de que se va al psicólogo o al psiquiatra es porque uno está mal. Entonces la gente hay que llevarme al psiquiatra, al psicólogo, porque yo no estoy loco. A diferencia de otros médicos.
eso ha ido cambiando, la gente evoluciona, va la gente porque tiene un problema, va voluntariamente donde el profesional de la psicología. La mayoría de las personas que nosotros recibimos van Van voluntariamente. por su propio, ya. La mayoría. Claro, hay casos en donde si la persona ya se ha enfermado, o sea, tiene su cerebro comprometido, se siente enfrascado, en esos casos la familia, la red de apoyo tiene que intervenir y entonces la persona acude no de manera tan voluntaria. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo cuando trabajamos con personas adultas, las personas van por sus propios pies. Con los adolescentes y los niños es diferente porque Sí, claro. pues es deber de la familia llevarlos a cualquier profesional de salud. Pero en realidad la gente está yendo voluntariamente, más las mujeres que los hombres todavía, pero igual... No, el hombre tiene más prejuicio. El hombre está más condicionado Sí, por claro. esas ideas limitantes de que tenemos El que macho, ser el fuerte macho, el y fuerte. pedir ayuda es signo de debilidad. De debilidad, claro. Todavía los hombres están muy presos de esas ideas que están Sí, completamente así es. distorsionadas. Que tenemos que seguir trabajando para lograr un poco el equilibrio Pero de la salud mental. Ella te dijo licenciada, después dijo, doctor, después no, licenciada. Sí. ¿Dónde está el lindero? ¿Dónde está la frontera entre el psicólogo y el psiquiatra? Sí, claro. Eso es importante, sí. Yo soy licenciada y es una cuestión más académica, o sea, Ya. de cuál es el título académico. Los rangos. Sí, pero... ¿Qué hace el psiquiatra y qué no hace el psicólogo? ¿Y qué no puede hacer el Sí, psicólogo? son funciones diferentes, Ajá. pero complementarias. Los Sí. psicólogos trabajamos con herramientas terapéuticas que la persona incorpora conductualmente. O sea, la persona aprende a identificar sus pensamientos, a transformarlos, aprende a poner en práctica herramientas para regular sus emociones. O sea, trabajamos con mente y conducta. Pero nuestras situaciones, buenas y malas, no son solamente lo que pensamos y lo que hacemos. Nuestro cuerpo está involucrado en esas respuestas. Entonces, el psiquiatra es médico e interviene en la parte corporal, fisiológica Ya. de las situaciones Ok. de salud mental. Y puede- Entonces, El psiquiatra es el que receta. exacto, con herramientas terapéuticas que abordan la fisiología, que pueden ser Exacto. medicamentos, pero también otros tipos de terapias. Entonces, el psiquiatra interviene ahí. Por eso son complementarias. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja entre psicólogo y psiquiatra, entonces podemos abordar todas las aristas del problema. Si la persona, por ejemplo, tiene un problema de ansiedad, el psiquiatra va a trabajar para restablecer su cerebro y probablemente también se va a aliar de otros médicos para trabajar hormonas, para trabajar otras funciones corporales. Ya. Y el psicólogo entonces va a trabajar en que la persona aprenda a gestionar su mente, que es esos Ya. pensamientos alimentan la ansiedad, y a que se comporte diferente para que pueda salir del problema. Y Doctora. el psiquiatra está de acuerdo con que el psicólogo participe en ese tratamiento y viceversa. Lo necesita. La mayoría sí. Sí, Ya. la mayoría Yo, sí. en mi experiencia y la experiencia de mi equipo, nosotros promovemos el trabajo multidisciplinario y trabajamos con médicos que son excelentes profesionales y reconocen que somos un equipo. Esa rivalidad todavía existe en el imaginario de algunos profesionales y es lamentable porque toda la evidencia señala que es el acompañamiento combinado el que mejores resultados promete para las personas. Debe ser así. Y lo que debe orientarnos a nosotros como profesionales de salud, seamos psicólogos, seamos médicos, es el bienestar de la gente. Entonces, yo no puedo poner por encima un ideal mío, una creencia que yo tengo, no puedo ponerla por encima del bienestar de las personas. Claro. Doctora, licenciada, antes de marcharnos, un tema recurrente que escucho y es que cada vez la gente tiene más conciencia respecto del abordaje de los expertos en las situaciones de salud mental, pero también hay quejas. Hay quejas de que pasa el asunto de
que los profesionales miran con bastante antelación el reloj antes de que llegue a la I-45. Los profesionales a veces de ciertos profesionales hay que caerle atrás en lugar de tener una estrategia del abordaje, y que muchas veces la gente, estamos trabajando, pero no se le dice cuál es el proceso o cuál es la estrategia de abordaje. Entonces, esos son temas que están surgiendo en el sector, porque hay mucha gente también estudiando psicología, a propósito de la demanda. Sí, bueno, yo creo que es muy importante que las personas sepan que cuando asisten a un servicio de psicología, están accediendo a un servicio de salud y hay unos derechos que nos protegen a todas las personas como pacientes, entre esos recibir la mejor atención disponible y estar informados sobre el procedimiento, sobre el tratamiento que se está aplicando. Entonces, la persona tiene todo el derecho de preguntar y si la respuesta no le satisface, buscar otras opiniones, otros espacios en donde se sienta seguro. Ahora, es importante también comprender que la labor psicológica no es igual a la labor médica y hay un grado de subjetividad mayor. Entonces, aunque yo puedo explicarte el procedimiento que vamos a aplicar, cuál es mi orientación, o sea, cuál es el método que yo utilizo, cuál es la escuela psicológica que yo utilizo, y estimar más o menos qué vamos a estar viviendo en el proceso o cuáles son los objetivos, no hay manera de que yo pueda a priori tener certeza de qué va a suceder en cada sesión. Porque ningún modelo psicológico explica al 100% a la humanidad. Entonces la persona va a reaccionar de maneras diferentes. Pero 30 segundos. Una pregunta muy puntual. ¿Cómo va la sociedad dominicana? ¿Qué tanto impactan estas redes sociales en la conducta, sobre todo de la juventud? ¿Hacia dónde van esos muchachos? Esa pregunta es bien amplia. Tiene que volver, Perla. Sí, pero, ¿verdad? Para responder, las redes sociales tenemos que aprender a relacionarnos con ellas diferente, porque definitivamente están impactando de manera muy riesgosa el cómo nosotros nos relacionamos como personas, el cómo nos vemos a nosotros mismos y estamos expuestos todo el día a ese contenido. Entonces, es un tema bien complejo, pero definitivamente nosotros tenemos que prestarle atención porque nos están afectando. Bueno. Así es. Bueno, pues volvemos en otra ocasión también, Perla, para que podamos profundizar con ese y otros temas. Agradecer que haya venido, que es psicóloga, especialista en intervenciones en crisis, también en manejo, ¿verdad? Y regulación de ansiedad y otras emociones. Así es que gracias, y es docente de INTEC. Y que es licenciada y que ella lo precisó ella. Sí. Es terapeuta. Y que es sobrina de Andrés y de... Lo siento, Perla. Y de... ¿Cómo se llama? Josefina. Mi amiga Josefina. La Navarro. Sí, pero ella en sí es una excelente psicóloga. Gracias por estas orientaciones. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos la pausa, volvemos en breve, no se marche. Ay, sí, por favor, los contactos, Perla, por favor. Sí, claro. Estoy a la orden en el Centro Altus. Somos un equipo ahí de profesionales de salud mental, psicólogos y psiquiatras. ¿Dónde es eso? Estamos en La Esperilla, aquí en Santo Domingo. Pero me pueden buscar en las redes sociales, Perla Navarro Vázquez, o las redes del centro, altus.rd. Ahí van a ver los teléfonos, dirección, y van a ver contenido que creamos para orientar a las personas también. Muy bien, excelente, ya usted sabe. Sí, excelente. A lo seguro. Muy Nosotros bien. volvemos en breve aquí en A Diario y vamos a escuchar a nuestra asesora en materia migratoria, Jennifer Meléndez. A la pausa, regreso a la pausa.